Una iglesia sin pecadores es una iglesia inútil. Por favor, recordemos eso. Si hay una iglesia, si hay una reunión de cristianos y ahí no hay pecadores, es una iglesia inútil. Es que mírenlo de esta forma. ¿Se imaginan un hospital que no tenga enfermos? Eso significa que es un hospital inútil, que es un hospital a que los enfermos no se sienten llamados a llegar porque sintieron que la atención no era buena, sintieron de que quizás no tenían los instrumentos necesarios. Hay tantas razones por las que ustedes y yo podríamos ir a un hospital y decir, no vuelvo a regresar acá. Entonces, eventualmente, ese hospital se va a quedar sin personas, sin enfermos. Porque los enfermos, lejos de sentirse animados o cuidados, se sintieron todo lo contrario y dicen, no vamos a regresar a ese hospital. Por lo mismo, una iglesia sin enfermos es una iglesia inútil. Es una iglesia que no tiene razón de ser, porque no está ayudando a la transformación de nadie, no está llamando a nadie. Entonces, es una iglesia inútil. Las iglesias tienen el único propósito de darle la bienvenida a los pecadores. La iglesia debería de hacer eso. Ahora, pensemos cómo podemos construir un edificio lo suficientemente hermoso, un edificio grande, un púlpito espectacular para que los pecadores se sientan bienvenidos al entrar, se sientan cuidados al entrar. ¿Alguno de ustedes quisiera decirme si esa es la ruta que debemos de seguir? Si cuando hablamos de una iglesia que hace sentir bien a los pecadores, ¿me refiero a eso? ¿O tienen alguna idea arquitectónica de cómo podemos hacer para que los pecadores se sientan bienvenidos? ¿Hay alguien que me quiera levantar la mano y decirme, Carlos, yo tengo una idea cómo hacer para que los pecadores se sientan bienvenidos al entrar? Voy a poner los lentes. Quiero ver. Doctor, cuénteme, gríteme. Haciéndonos amigos. Así es como una iglesia se hace un lugar que le da la bienvenida a pecadores. Allá, hermanita. No haciendo acepción de personas, gracias. Espérame, ¿aquí alguien levantó la mano aquí? ¿No? Dani, ¿levantaste la mano? No siendo legalistas, Edu. No acusándoles. Un momento, no estoy en desacuerdo con ustedes, pero cuando yo dije una iglesia que no hace sentir bien a los pecadores, yo creí que ustedes entendieron de que había que construir un edificio que dijera en la entrada, bienvenidos pecadores. Pero lo que ustedes me están diciendo es que hay que cambiar la forma en que nosotros nos comportamos. O sea que de forma anexa a lo que ustedes me han dicho, ¿significa que la iglesia somos ustedes y yo? Parece que el entendimiento de ustedes les llevó a concluir que la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros. Entonces, cambiemos la frase de una iglesia sin pecadores a una iglesia inútil. Un cristiano que no hace sentir bien a los pecadores es inútil. ¿Vieron cómo
¿Ustedes dieron el cambio? No lo di yo, lo dieron ustedes. Un cristiano que no es capaz de alcanzar pecadores es un cristiano inútil. Un cristiano que viene y se sienta en esta silla y sabe que han venido más personas acá y no se esforzaron por hacerle sentir bien, es un cristiano inútil. Carlos, no, porque yo tengo talentos, tengo dones. Momento, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo con la frase, una iglesia sin pecadores es inútil? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con eso? No, ¿saben qué? Para no ser tan religiosos, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo con un hospital sin enfermos es un hospital inútil? ¿Pueden levantar la mano? Es lógico, ¿verdad? De la misma forma es lógico que un cristiano que es incapaz de alcanzar pecadores va a ser un cristiano inútil. No hay razón de ser para el cristiano. Ok, Carlos, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en una reunión como la que nosotros tenemos, cuando no en una iglesia per se, sino en una reunión, en una congregación, ya todos somos cristianos y ya no hay pecadores? Ustedes sugiéranme, supongamos que todos los que estamos acá ya somos cristianos consagrados. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Parece que ya hemos empezado a arreglar ciertas áreas de nuestra vida, Dios está empezando a cambiar nuestros corazones, entonces esa es la razón por qué esta iglesia no tiene pecadores. Sugiéranme, ¿qué hacemos ahora? Isra, ¿sos vos, verdad? Sí, grítame. Invitar a otros a mi congregación. Ok, muy buena, Isra. ¿Qué más? Pedrito, ¿estás levantando la mano o te pica? Estás pensando, perdón. Sí. Que ya somos buenos cristianos. Invitar a otras personas. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el problema ahí? Que si comenzamos a invitar a personas, Que si comenzamos a invitar a personas, finalmente terminaríamos pecando. Ajá, o sea, sí suena algo raro, pero sígueme. Termina la idea, porque Uno siempre va a terminar con pecado, porque algunas veces uno siempre va a terminar con pecado porque algunas veces, cuando nosotros decimos, vamos a evangelizar vamos a evangelizar y muchas veces se habla a X persona porque dice, no, esta persona no merece o cosas así, lo ponemos así. Y incluso lo podemos ver en ejemplos como los discípulos que algunas veces se ponían todos tímidos. ok, miedo. Entonces, creo que al final, para ser buen cristiano, hay que ser, va a sonar un poco irrisorio, Para ser buen cristiano hay que ser, un pecador, un buen pecador. para ser un buen cristiano hay que ser un buen pecador. Pedrito, hablamos después del culto. Vamos a hacer una reconciliación esta noche. Voy a intentar arreglar el punto de Pedrito, yo sí te entendí. Lo que Pedrito estaba intentando decir es que como cristiano uno no es perfecto y siempre va a tener algunas recaídas. Entonces, un cristiano consagrado es aquel que se cae pero se levanta. Entonces cuando yo digo ya un cristiano consagrado es alguien que sí se va a caer pero se va a levantar. Entonces ya en ese punto, ¿qué debemos de hacer si todos ya estamos en ese punto? Naomi, ¿sos vos? Ok, no, sí, Naomi, hoy sí lo dije bien. Llevar a más pecadores a mi congregación. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más debería de hacer?
Allá, Ana. Si ya es consagrado. La pasión por traer más. Seguimos con traer más. ¿Ok? Ir y hacer discípulos. ¿Ok? Están concentrándose en traer más pecadores. Estoy esperando que alguien diga algo más. Vamos, piensen. ¿Qué haremos? ¿Qué haríamos? ¿Aquí, Gabo? El propósito de la iglesia es seguir trayendo más. ¿Ok? Más pecadores. No los podemos traer si no predicamos con nuestra vida. Entonces, otra vez, traerlos. ¿Qué más? Allá, Justin. Discipularles también es traerles. ¿Qué más? Fran. Fran dijo algo, pero dijo llevar el evangelio. ¿Qué ibas a decir, Kevin? Salir. Hay un tiempo en el que estamos llamados a estar acá, pero también hay un tiempo en el que estamos llamados a ir. Ustedes sabían que tenemos alrededor de 16 misiones e iglesias y en el 70% de ellas no hay ministerios de jóvenes. Y cada vez que yo voy, algún pastor siempre me dice: Carlos, tenemos jóvenes, pero no tenemos quien le predique a los jóvenes. Y yo le digo: hermano, en mis oraciones hay 3 o 4 que andan por ahí. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sabían de que como Icon ya hemos abierto otros Icons? ¿Que personas de aquí han ido a abrir otros ministerios de jóvenes? Entonces vamos a arreglar la primera frase. Una iglesia que no trae pecadores y que no sale en búsqueda de pecadores es una iglesia inútil. O como ustedes lo dijeron, no yo, un cristiano que no trae pecadores o que no va y busca pecadores es un pecador inútil. Es un cristiano inútil. Eso es exactamente, les dice todo esto, porque es exactamente lo que está sucediendo en Antioquía de Siria. Antioquía de Siria debemos de empezarla a conocer porque estoy tan emocionado, no sé si por eso estaba así hoy, pero estoy tan emocionado porque hoy empezamos el primer viaje misionero de Pedro. Y cada vez que el Señor nos está enseñando algo sobre la Biblia, también abre las puertas y las oportunidades para practicar lo que está sucediendo ahí. Entonces, si hoy estamos iniciando el primer viaje misionero de Pedro, también podría ser el Señor otra vez llamándonos a salir y hacer misiones como Icon. Y quizás no lo habíamos hecho antes, pero ya estamos empezando el primer viaje misionero. Y algunas de las cosas que deberíamos de saber sobre el viaje misionero de Pablo el primer viaje misionero de Pablo es que sale de Antioquía de Siria. Básicamente todos los viajes misioneros, el primero, el segundo y el tercero, hay un cuarto que secularmente sabemos que existe, pero no bíblicamente, pero entonces ahí vean si creen que lo hay o no. Hay 3 en la Biblia y todos comienzan en Antioquía de Siria. Entonces, ¿esto qué nos dice? Antioquía era la base de operaciones de Pablo. Era como su casa, aunque él no tenía casa, era lo más cercano a la casa que algún día tuvo. Ellos eran los que le apoyaban monetaria y espiritualmente todos sus viajes misioneros. Y escuchen esto, Antioquía de Siria llegó a ser la iglesia más grande del siglo
del primer siglo del año 45. Pero los estudiantes de la Biblia dirán, no, Carlos, hay una iglesia que acaba de tener alrededor de 8,000 convertidos en cuestión de meses. La iglesia de Jerusalén. Y entonces, ¿cómo es ahora que la iglesia de de Antioquía, Antioquía de Siria, es la que está enviando misioneros y no Jerusalén? ¿Saben por qué? Históricamente, Jerusalén estaba teniendo a cada rato concilios. ¿De qué? ¿De qué trataba concilios? Se reunían a discutir entre teólogos si los gentiles, al convertirse al cristianismo, debían de circuncidarse o no. Entonces, los de la iglesia de Jerusalén estaban muy ocupados teniendo concilios teológicos, mientras los de la iglesia de Antioquía estaban muy ocupados enviando misioneros a ir en búsqueda de pecadores. La iglesia en Jerusalén estaba ahí con cristianos batallando si deberían de usar falda o no, pelo largo o pelo corto, si deberían de levantar sus manos o no, mientras la iglesia de Antioquía estaba diciendo, pecadores, vengan con su pelo de 5 colores diferentes, vengan como quieran vestidos, vengan aquí que Jesús los va a transformar. No se preocupen por eso. Ustedes sean bienvenidos acá como vienen, porque sabemos que la sangre de Jesús tiene el poder de cambiar todo lo que se necesite. Así que ustedes vengan y vean lo que Jesús va a hacer. Antioquía se convirtió en una iglesia que hacía eso. Entonces, como ya habían muchos cristianos, el Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé y les dijo, es tiempo de que se larguen, es tiempo de que vayan muy lejos a predicar el Evangelio. Aquí ya están listos para empezar a salir. Esa es la razón por la cual Pablo y Bernabé son llamados. Porque ellos ya habían consagrado sus vidas y estaban listos para ser enviados. El primer lugar al que van, miren cuál es. Vayan al capítulo 12. Y ya leímos los primeros versos. La vez pasada estudiamos sobre la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que me volví a equivocar, ¿verdad? Es capítulo 13. También el sábado pasado me equivoqué. Entonces, verso 4, 13:4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, paren ahí, estudiamos la vez pasada, ellos ya han sido bautizados con el Espíritu Santo vive en ellos, pero también han sido ungidos por el Espíritu Santo, o sea, les ha elegido para un trabajo y recibieron el llamado a ir mientras estaban llenos del Espíritu Santo, mientras se habían vaciado de la carne. Entonces, guiados por el Espíritu Santo, sigamos, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Paren ahí. Seleucia es una ciudad portuaria, que significa que hay un puerto ahí. Entonces es una ciudad con una playa. Ellos tienen la meta de llegar a Chipre. Entonces van a Seleucia como parte de su viaje, no como el fin es Chipre. Entonces se van a Chipre, vayan hasta el verso 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Paren ahí. Chipre fue la primera parada que tuvieron Pablo, Bernabé y ahora conocemos al tercer integrante de este viaje misionero, Juan Marcos. Fue la primera estación de ellos. Ahora, estudiantes de la Biblia, naveguemos en nuestras mentes y pensemos,
¿por qué será que Chipre fue la primera parada o la primera estación? Por favor, ustedes piensen, si ustedes son Pablo y Bernabé y evidentemente Dios los está llamando a salir, ¿a qué lugar irían primero? Y quizás así encontremos por qué fue la primera estación de Pablo y Bernabé. Alguien levante la mano y dígame. O si ustedes saben la respuesta, también opínenla. ¿Por qué Chipre? ¿O a dónde ustedes irían primero? Espérame, está bien lejos. Bro, dígame, gríteme. Porque había muchísima gente, muy buen punto, al ser la isla más grande del Mediterráneo, también se convertía en una de las estaciones más grandes de todas las rutas comerciales. Muy buena opinión, hermanita. Buenísima también. Estaba llena de pecadores. Había una gran necesidad. Buenísimo. Vamos recolectando muy buenas. ¿Qué otra? Me encanta lo que han dicho. Si fuéramos un viaje misionero, según ustedes, iríamos a un lugar donde es bien grande y que esté lleno de pecadores. Buenísimo. ¿Qué otra? ¿A qué otro lugar irían ustedes, además de uno que sea grande, Fran? Donde no haya ninguna iglesia establecida, pero fueron a las sinagogas. Pero sí, iglesias cristianas no habían, entonces sí. Sí, no había ninguna iglesia, entonces sí, donde no hayan iglesias. Cuidado, puede ser que estén dictaminando nuestro próximo viaje misionero. No hay iglesia en Santa Ana. Bueno, quizás vamos a ir a Santa Ana. Vi una mano levantada y luego... ya. Gríteme. A evangelizar porque aún no habían escuchado. Muy bien. Bueno, déjenme contarles por qué parece que Pablo y Bernabé decidieron ir a Chipre. ¿Saben de dónde era Bernabé? De Chipre. ¿Saben de dónde era Juan Marcos? De Chipre. Entonces le dice Bernabé a Pablo, mira, nosotros, Juan y yo, somos de Chipre, nosotros conocemos todo ese lugar. Incluso secularmente, esto no es bíblico, secularmente se cree de que Bernabé era un adinerado dueño de una compañía pesquera en Chipre. O sea, era famoso por su dinero, que es el mismo dinero que nosotros vimos en el capítulo 4, que él donó en su totalidad a la iglesia en Jerusalén para dedicarse a hacer misiones. Entonces le dice, yo conozco todo ahí. ¿Y saben qué le dice a Pablo? Yo conozco que es grande y que está lleno de pecadores. Así que vamos a Chipre. Recorren todo Chipre, de lado a lado, más de 150 kilómetros a pie, hasta llegar a la región de Pafos, que era otra ciudad adentro de Chipre. Pero es curioso cómo Bernabé, en su primer viaje, su primera estación, es su casa. Lo que les voy a decir va a doler. Una iglesia sin pecadores es una iglesia inútil. Un cristiano que no es capaz de alcanzar pecadores es un cristiano inútil. Nuestro primer viaje misionero debería ser nuestra casa. Un cristiano que se olvida de su casa es un cristiano inútil. No pueden olvidarse de su casa.
no pueden olvidarse del lugar de donde vienen. Entonces, si a lo mejor les animó o les entusiasmó, hey, vamos a ir a Santa Ana, les tengo otro lugar más importante: su casa. Y ustedes me van a decir: Carlos, me lo decís como que si no lo hubiera intentado. Me lo decís como que si no lo quisiera. No les digo como que si no lo hicieran o como que si no lo quisieran. Les digo como algo que deben de seguir haciendo. No porque lo hayan intentado, no porque lo quisieran y no sucede, significa que debería de ser relegado a un segundo plano. No porque han dado todas sus fuerzas significa que ya estuvo. Hemos estudiado hasta este momento tantas herramientas que el Espíritu Santo nos ha dado para alcanzar a otros. Y por eso la emoción en nosotros de decir: hey, vamos a un viaje misionero porque el Espíritu Santo nos ha estado capacitando. Pero al momento de pensar en nuestras casas, decir: estoy cansado y he hecho todo lo que he podido. Bueno, les recuerdo el sermón de hace 2 sábados. Ninguna de nuestras acciones va a tener más poder que nuestras oraciones. Ninguna de nuestras acciones va a tener más poder que nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque nada de lo que ustedes hagan va a hacer que sus familias sean alcanzadas. Solo sus oraciones. Entonces, a lo que yo les animaría es a no dejar de orar con perseverancia y pasión por cada ser humano en su casa. Cada uno de ellos. ¿Y saben qué es lo más curioso de que el primer viaje misionero sea a nuestras casas? Que ustedes y yo sabemos quiénes realmente son nuestros familiares. O sea, sí, sus papás pueden decirle al mundo: no, somos cristianos, creemos en Dios, le respetamos. Pero ustedes son sus hijos. Y ustedes saben que a sus papás les importa un comino. Ustedes son sus primos, son sus hermanos. Y ustedes saben que a ellos les importa un comino. Entonces, ¿quién más va a orar por ellos sino aquellos que verdaderamente saben quién ellos son? ¿Quién más va a tener el amor y la paciencia para orar por ellos sino ustedes? ¿Quién más va a tener el fervor por algún día verlos con sus vidas transformadas? ¿Quién más se va a regocijar al verlos entrar por esa puerta con ustedes? ¿Quién más que ustedes? El primer viaje misionero es a nuestras casas. Veamos lo que sucedió en sí, tenemos tiempo. Veamos lo que sucedió en la primera estación. Y habiendo atravesado toda la isla, verso 6, hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Paren ahí. ¿Qué significa este procónsul? Pafos era una región, una ciudad de
de Chipre y este procónsul era el alcalde legalmente impuesto por Roma. Entonces estaba ahí y era inteligente, eso significa varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, ¿recuerdan? Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó en Jesús, maravillado de la doctrina del Señor. Paren ahí. Siempre que ustedes intenten orar con y por sus familias, cada vez que ustedes intenten hacer algo con sus familias, siempre van a tener a un burlador enfrente. Siempre van a tener a alguien que va a generar algún tipo de oposición o algún tipo de enemigo. No importa si es en su casa o si está fuera de su casa, ejemplo, el novio de mi hermana o la novia de mi hermano, van a tener algún tipo de Bar Jesús, de un falso profeta. Este tipo era parte de la corte del procónsul, era parte de los asesores de él. Entonces lo que sucede es que era un judío, y lo que sucede es que escucha que Pablo y Bernabé son llamados por el procónsul porque el procónsul quiere aprender de ellos. Entonces él piensa: me van a quitar el puesto, vienen otros más inteligentes que yo. Entonces empieza a hablar patrañas. Déjenme decirles esto: ustedes, al recibir a Cristo, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Han sido ungidos por el Espíritu Santo. Nada los puede detener. Nada les puede hacer sentir menos. No hay burla, no hay comentario sarcástico, no hay apodos como hipócrita, religioso, mentiroso, que alguien les pueda decir que les pueda detener, porque el Espíritu Santo está en ustedes. Y si ustedes y yo estamos llenos de Él, como dice que estaba Pablo, no solo vamos a ser capaces de resistir, sino que también vamos a actuar en lo sobrenatural para llegar a nuestros seres queridos. No, tal vez no hagan que el novio de su hermana se quede ciego, pero sí que se quede mudo. No van a lograr que su hermano se quede ciego, pero sí se puede quedar mudo. ¿A qué te referís, Carlos? Al ver vuestro ejemplo y vuestro amor, ¿qué va a decir contra eso? Al ver al Espíritu Santo actuando a través de ustedes, no hay tinieblas que nos puedan resistir. Háganlo sin miedo.
vayan a sus casas esta noche y oren con sus padres. Díganles, en el culto me desafiaron a hacerlo, papá. Por favor, oremos juntos. Díganle a su hermana, oremos juntos. Llevan al Espíritu Santo con ustedes. Llevan lo necesario. Oremos.